¿para qué? Pregúntenle a ellos. Si convertir a un evangélico es duro, ahora dos, ahora una comunidad, y que Dios, en un abrir y cerrar Dios los convierta, dígame si no es un milagro. Es un milagro, ¿pero por qué? Porque creo en la palabra y porque predico la palabra. Pueden decir lo que sea, a las pruebas me remito. Y por eso me alegra mucho y gracias por la canción, muy bonito, porque si todos los sacerdotes esta verdad comprendieran, veríamos a los protestantes escaldados de la carrera. Así lo propuso él. Vamos a escuchar este testimonio, pues. Vamos a escuchar este testimonio de hermano. Preséntese y nos dice si usted nació en una iglesia católica, si no nació en una iglesia católica, en qué secta estuvo, cómo fue para convertirse. Necesitamos escucharlo para que sea un ejemplo que sí se puede con la apologética convertir a aquellos que son tan duros y que se necesita un milagro de Dios, porque es un milagro. Aquí vemos un milagro de Dios. Una persona que se convierte es un milagro de Dios. Buenos días. Mi nombre es Pedro Luis Contreras y estoy aquí agradecido, de verdad agradecido con Dios por haber puesto al Padre Toro en el camino de todo el mundo, porque está en el camino de todo el mundo. Por medio de YouTube yo lo conocí y de verdad que estoy agradecido porque yo dije, estando en la iglesia adventista por durante 28 años y yo nunca llegué a pensar, o sea, nunca llegué a conocer a alguien que yo le preguntara, mire, aquí qué dice, qué quiere decir esto. No, deje así, tranquilo, que eso en el camino va aprendiendo. Y lo entretenían a uno con cuentos y una predicación era una historia bonita, un cuento de dioses y de bonito y de enamoramiento. Y ahí lo mantenían a uno. Y entonces después que conozco al pastor, al sacerdote Luis Toro, me pongo a mirar, pero es que este hombre predica la Biblia de verdad diferente. De verdad que ahí sí hay poder de Dios el otro. ¿Por qué? Porque él predica como Cristo. Él no empieza con cuentos bonitos y en el año 1900 nació. No, el cantante y sonante, pasa esto y esto. Así era Cristo. Bueno, ¿ustedes quién son? Hipócritas, fariseos. Hagan esto y esto, es lo que tienen que hacer. Esa era la predicación. Y entonces uno se pone a mirar que uno les pregunta a los adventistas y cosas, y no, yo no va ni para adelante ni para atrás, solamente lo enredan en palabra y palabra. No. Entonces, gracias a la apologética, como dice el sacerdote, uno se pone a mirar. Porque el que quiere aprender, aprende y pone cuidado. El que no quiere aprender, voltea la vista y escucha lo que escuche, lea lo que lea, no para. Pero gracias a la apologética del pastor, del sacerdote, como pone ahí, uno se pone a poner cuidado. Busca. Ajá, sí es verdad. Busca. Porque los adventistas son así, les gusta leer e investigar a fondo. Pero el problema está en lo que él dice. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que diga la Biblia. Y entonces uno pone a creer lo que dice la Biblia, pero mira, y aquí está esto, y yo nunca lo había visto. En 28 años yo siendo adventista, predicando, haciendo yo mismo hasta conferencias, sirviendo en unos clubes que llaman de guías mayores, haciendo payasá, porque uno termina siendo como un payaso de un circo. De verdad. Y más nada. Y esa es la puritica, ¿verdad? Y en ese circo entretienen a la gente durante años y años y con esta verdad los envuelven a uno. Tiene que cumplir los mandamientos de Dios, cúmplalos, usted no quiere que maná. ¿Es verdad? Sí, eso es lo que tiene que hacer todo el mundo y para que llegue al cielo. Ok. Pastor, ¿y usted lo cumple? ¿Seguro que usted lo cumple? No, yo no. Nadie lo puede. ¿Cómo hacemos entonces? Usted me manda a cumplir algo que usted tampoco es capaz de cumplir. Entonces, ¿cómo hacemos? Güey, chicha, limonada, ¿se puede o no se puede? Y entonces me di a la tarea de preguntarle a uno por uno, papi, venga, usted que tiene plata y que yo lo veo que usted es como consagrado porque se viste bien y tiene los zapatos pulidos y anda en tremendo carro, ¿usted cumple los mandamientos, papi? Rey, eso hay que intentarlo, así usted no lo cumpla, inténtelo, todos los días del mundo inténtelo, pero ¿se puede o no se puede? Eso no se puede. Entonces, ¿por qué me manda a cumplir los mandamientos a mí? No, pero si usted sabe que no se puede, no, pero es que ahí está la obra, en intentarlo todos los días. O sea que usted me está mandando a cumplir algo que no se puede cumplir. Entonces, después de yo estudiar tanto y mirar que dentro de mí había un vacío, ¿qué hice yo? Les confieso que yo me volví ateo. Duré ateo como 8, 15 años. No creía en Dios, no quería saber nada de iglesia porque pues realmente y todas las iglesias son iguales. Para mí la católica era la más alejada. Yo era adventista. Era la más alejada, era la de los ídolos, era la de la Virgen, era la de perdón del pecado. ¿Cómo le ocurre eso? Eso no está en la Biblia. Resulta que ahora conozco la verdad, después de que fui ateo, que conozco los videos y me pongo a mirar porque uno vive investigando siempre y cuando de pronto miro la verdad, digo, resulta que ahora la iglesia más retirada de Dios son los adventistas. Son los adventistas. La única iglesia de verdad que, como dice el sacerdote, la una y única iglesia que dejó Cristo es esta, no hay de otra. Pero no sé por qué uno no lo entiende, por qué será. Cuando uno está en una denominación, una secta, uno tiene el cero, pero lavado, jugado. De ahí para que uno salga,
para que uno salga de una secta tiene que ser algo que uno solo por su cuenta, pues. Entonces yo me di cuenta que tiene que estar la apologética como la puso el sacerdote, para que el que quiera mirarla la vea y el que no se pierda. Ahí está, solamente. Pero necesitamos eso, gente que trabaje, que mande guarapo con la apologética, que se le pare frente a un pastor y no le dé miedo y le diga 4 cosas. Papi, pasa esto aquí. A la final ellos van a decir, no me lea más, ya no me lea más. Así me pasa a mí. Yo pongo a darle a los pastores y, no, deje así. Pero lea, papi, usted dice que quiere en la Biblia y me dice cosas que no están en la Biblia. Y cuando yo le digo, lea aquí, usted no quiere leer más. ¿Cómo hacemos? Hasta con mi mamá, toda mi familia son adventistas. Todos. Y me dicen, cuidado con el toro, lo va a cornear el toro, pila con el toro. Y se burla. Yo, bueno, pero ese es un toro de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me va a hacer daño un toro de Dios? Y para terminar, pues de verdad que yo me siento agradecido con el sacerdote, muy contento y le agradezco con todo el corazón de que haga lo que está haciendo por la humanidad, porque yo nunca pensé que llegara una persona que se supiera tanto la doctrina para defender la capa y espada y enseñarlo y adoctrinar al mundo, porque eso no es un poquito de personas, es el mundo. Es que mira, cualquier persona que me conozco ahora por en la calle, le comento, usted mira toro, yo también. Sí, yo lo miro. De todo muy agradecido y los insisto a que sigan con el sacerdote apoyándolo, porque el hombre manda para apoyo. ¿Hace cuánto tiempo volvió a la iglesia? ¿Usted nació en la iglesia católica o en la iglesia adventista? No, desde pequeñito, porque toda mi familia es adventista. Adventista, todo el tiempo. ¿Y hace cuánto tiempo volvió a la iglesia o vino a la iglesia católica? Hace como 6 meses. Bárbaro, un aplauso fuerte. Gracias. Mire, hermano, él lo dice, ustedes lo ven en el testimonio, y ahorita que ya es católico, es fácil decirlo, pero cuando era adventista era difícil aceptarlo. Aceptar que la iglesia católica es la de Cristo, aceptar, escuchar la doctrina de la iglesia católica, no, vivir la doctrina de la iglesia católica, no. Ahorita, como él dice, está como ciego, tal cosa, ahora sí es capaz cuando se le quitaron. Por eso de Pablo, ¿se acuerda que Pablo, por algo en la Biblia dice que Pablo pertenecía a una religión que llamaba la religión judía? Cuando Pablo se convierte, no es que Pablo era un ladrón, un asesino, un sinvergüenza, o bailaba pegado, no. Pablo pertenecía a una secta, a una religión distinta al cristianismo, distinta a la iglesia que fundó Cristo. Y cuando Pablo encuentra con Cristo, dice la Biblia que se le cayeron como unas escamas de los ojos. Ahí está dibujado lo que tienen los protestantes en sus ojos mientras están en una secta. Y es necesario que todos le quitemos esas escamas. Ese trabajo lo hicieron los apóstoles con Pablo. Al orar por él se le cayeron las escamas. Le instruyeron, le formaron. Él mismo da testimonio. Ahora él ve las cosas distintas, se le cayeron las escamas de los ojos. Pero vean, las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está el comparito? Las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo, que ustedes ya lo saben, pero se lo vuelvo a leer. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. La palabra de Dios nos viene a decir, ya comenzamos entonces a hablar de la conversión. ¿Qué es la conversión? Según dice San Pablo, en este campo. La conversión no es solamente lo que dicen los protestantes. Los protestantes dicen, hay que convertirse, dejar el alcohol. Eso es conversión. Dejar la droga, eso es conversión. Dejar el adulterio, eso es conversión. Dejar de robar, eso es conversión. Pero no solo eso, hay otra cosa que también es conversión que los protestantes no saben. Escuche. Que 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. ¿Sí? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A los que se oponen, no hay que dejarlos que hagan lo que les dé la gana y callarse la boca y cruzarse de brazos, porque hay que ser tolerante y porque hay que tener amor. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Con mansedumbre corrija. Hay que corregir. Y saben, soy sacerdote de la misericordia. ¿Y sabe cuáles son las obras de misericordia? A mí me gustan 3. Corregir a la persona que se equivoca. Los protestantes están equivocados. ¿Qué es una obra de caridad? Corregirlos. Darle un consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. Ellos no lo saben. Y ustedes ven el esfuerzo que hago yo de enseñarles, porque soy misionero de la misericordia. Tengo que enseñar al que no sabe. Tengo que corregir al que se equivoca. Tengo que darle un consejo al que lo necesita. Si por eso me odian, les pido perdón. Y sé que muchos me odian, a lo mejor ustedes no. Pero sé que hay muchos misioneros de ustedes que están en contra. Lo sé, no soy un tonto.
Pregúnteme si me importa, pregúnteme. A mí qué me importa, yo hago mi trabajo y veo y les muestro a ustedes que da fruto. Comparen el fruto. ¿Cuántos ha convertido usted en la manera que usted tiene de evangelizar? Y mire cuántos, incluso que hayan nacido en la secta, han entrado a la iglesia. Entonces hay que corregir a la persona. Repítalo. Que con mansedumbre corrija. Pero tiene que ser con mansedumbre. Ustedes ven que a mí me insultan, me tratan como les da la gana, y yo siempre, y la gente dice, uy, yo estuviera en el lugar, yo no aguantaría, padre, ¿cómo así te puede aguantar? Hay que hacerlo con mansedumbre, lo dice la Biblia. Corrija a los que se oponen, A los protestantes. por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí vemos. Yo ni sabía que él iba a ver ese video, ni sé qué video vio, ni cuándo lo vio. Pero quizá Dios, decía San Pablo, quizá Dios le conceda que se arrepienta y conozca la verdad. Pues eso fue lo que sucedió. Dios solamente espera que usted y yo hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Lo demás lo hace Él. Ni nos habíamos visto, nos estamos viendo hasta ahora. Ni nos habíamos visto. Pero Dios hizo su trabajo. Yo hice el mío y Él hizo el de Él. Yo sembré la semilla, ni siquiera la sembré, no abrí un hueco y la sembré. La tiré por las redes sociales, la tiré. Y una de esas semillas cayó en Osvalito y cayó en él. ¿Y qué hizo Dios? Hacer que creciera. Y mira, ya lleva 6 meses, 8 meses, ¿cuánto es medio? 6 meses ya que la semilla comenzó a nacer. ¿Ah? Sí, claro. Entonces Dios va mostrando que sí, Él obra, pero que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Y ahí está el otro título. ¿Cómo es el otro título? El tema, ¿cómo era? Que el uno era de la conversión y el otro era el de fieles al compromiso. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es simplemente ponerme un uniforme. El compromiso es llamarme misionero. No, señor. El compromiso es salvar almas. Quitarle almas al diablo y llevárselas a Dios. Ese es el compromiso. ¿Dios quiere eso? Salvación de las almas. No, si no estamos en eso, estamos perdidos. Ese es el trabajo. Dice quizá Dios, otra vez. Por si quizá Dios Y ese quizás se cumplió. les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No la conocía. ¿Por qué no la conocía? Él mismo lo dijo. Porque nadie le había explicado. Porque los misioneros dicen no hay que explicar la doctrina, no hay que enseñar, no hay que meterse con los evangélicos, hay que dejarlos tranquilos. Mentira. Eso lo hace el perezoso que dice, si no puede contra tu enemigo, únete a él. Entonces me uno a los evangélicos. Pero el que tiene la convicción, que conoce la verdad, debe exponerla para que otros la conozcan. Ese es el trabajo que Dios nos manda. Sigue. Y escapen del lazo del diablo. Vean, este hermano, Pedro, ¿qué llama? Pedro. ¿De dónde escapó? ¿Otra vez? Y escapen del lazo del diablo. Si lo dice la Biblia, ¿no? Cómo el diablo los tiene sometidos. Pero hay católicos ignorantes de eso. Misioneros ignorantes de eso. Sacerdotes ignorantes de eso. Porque no creen en la palabra. ¿Cuál es el problema mío? Que yo creo en la palabra. Ese es el problema mío. Que viene un cura y me diga todo lo contrario, que la apologética es pelear con los evangélicos, que no hay que pelear porque eso es falta de caridad, porque eso es falta de tolerancia. Diga lo que le dé la gana. Pero ¿qué dice la Biblia? El diablo los tiene sometidos. Entonces yo digo, este pobre cura ni sabe dónde está parado. Pero la Biblia me dice a mí que si el diablo lo tenía sometido, yo tengo que luchar por quitarle esas amarras con que el diablo lo tenía sometido. Escúchelo de nuevo. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y dígame cuál es el trabajo entonces del misionero. Dígame, por favor, seamos fieles al compromiso. Si es la fidelidad al compromiso. La fidelidad al compromiso es quitar las almas que el diablo tiene sometidos, cautivos a su voluntad. ¿No les duele eso a ustedes? No les dice nada. A mí me duele. Por eso he llevado más palo que una gata ladrona y estoy dispuesto a llevar más palo. Incluso aquí entre nos estoy dispuesto a dar la vida si me toca. Para atrás no me echo. Y yo creo que más palo del que he llevado no puedo llevar. ¿Y saben a dónde aprendí a llevar palo? En Barinas. Ustedes son testigos. Testigos ustedes. Palo que me dieron en Barinas. Ahí aprendí a tener lomo de burro, ¿qué dicen los misioneros? Algo así. ¿Ah?
Bueno, algo así. Bueno, hermano, mire, y por eso a mí me alegra mucho que el hermano ahora descubra dónde estaba metido. Decía antes, pensaba que la iglesia era la peor, pero ahora que estoy en la iglesia de Cristo me doy cuenta que la que está más equivocada es la adventista. Fue capaz de abrir los ojos, fue capaz de descubrir a dónde lo tenían. Pero él mismo dice, hace falta la apologética. ¿Cómo lo sabe? Porque él estaba amarrado con los lazos del diablo. Y la palabra de Dios, ni siquiera nos habíamos conocido, fue la palabra de Dios. Por eso la esencialidad, lo necesario de sembrar la palabra de Dios. Por eso no me pidan a mí que les dé enseñanza si no es con la palabra de Dios, porque si quieren busquen otro, yo no. Porque estoy convencido que es de la semilla del reino que hay que sembrar. Usted verá que siembran. Van a ser misioneros, ¿misioneros de qué y de quién? Pero si son de Dios, la misión, fieles a las misiones, fieles al compromiso. Y el compromiso no es otra cosa sino salvar almas para Dios. Ese es el compromiso. El compromiso no es con el fulano de tal o con el otro, no. El compromiso es directamente con Dios. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Yo respeto al Papa, lo amo y es el jefe de la iglesia. Respeto a mi obispo, lo amo, lo quiero mucho y lo admiro. Pero yo tengo que ser fiel al compromiso con Dios, con Cristo. Muchas gracias, mi hermano. Dios le pague. Muy agradecido. ¿Ah? Sí, eso al final lo agarran y le preguntan, lo integran a la iglesia. Está bien, me parece excelente. Pero entonces, queridos hermanos, vemos esto. Hoy Dios nos permite comenzar de esta manera, con este gran testimonio. Un adventista, toda la vida como adventista, después pasa la parte atea, y después se encuentra con la verdad y viene al rebaño de Cristo. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. A esas también las tengo que traer. Hay que traerlas. Y eso es grande alegría. ¿Qué tal que todos tuviéramos conciencia de eso? Entonces, queridos hermanos, para tomar conciencia de eso, según dice San Marcos, capítulo 1, versículo 14, el detalle de Jesucristo cuando salía a misionar. Jesucristo fue un misionero, salió a evangelizar. ¿Cómo salió a evangelizar y cómo enseñó Cristo? ¿Y qué decía Cristo? Vamos a escuchar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo evangelizaban a Jesucristo? Misioneros, ¿cómo evangelizaba a Jesucristo? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Misioneros, con la lupa, ¿cómo predicaba Jesucristo? Predicando el evangelio del reino de Dios. Si ustedes son cristianos, de verdad, no pueden evangelizar de otra manera. No pueden evangelizar de otra manera. Si ustedes van a ir a predicar y no van a predicar el evangelio, la palabra de Dios, no aman la palabra de Dios, no gustan la palabra de Dios, no predican la palabra de Dios, apague y vamos, perdieron el tiempo. Encontrarán gente, por ejemplo, los grupos juveniles. Muchos grupos juveniles dentro de la iglesia son un club juvenil, porque de la palabra de Dios no tienen nada, ni leen la palabra de Dios. Solamente se reúnen para cantar, para ir a las playas, para ir a las piscinas, para comer su sancocho, para hacer esto, para hacer aquello. Un club juvenil. ¿Y la palabra de Dios? La catequesis va por lo mismo. La catequesis es puro dinámica, lo vamos a hacer escuela de dinámicas. ¿Y la palabra de Dios? Va. ¿Cómo predicas? ¿Cómo predicas? Qué triste, ¿no? La palabra de Dios no se está dando. Incluso yo he visto sacerdotes, este está roto, este pote, está botando del agua. Está botando del agua, está roto. Incluso yo he visto sacerdotes, en vez de leer la palabra de Dios, en la misa, leen el periódico, ese es el Evangelio del día, escuché decir a uno, en vez de meter la primera lectura o el Salmo, una lectura del Vaticano II, con el respeto que merece el Vaticano II, pero esa no es la palabra de Dios. ¿Me captan? Por eso estamos mal. Por eso las cosas mal se mal. Si sinceramente ustedes vienen hoy a reflexionar y hacer un retiro o una experiencia espiritual, si no se engañan, si van con sinceridad, vean el ejemplo de Cristo. Yo les digo, a mí, Luis Eduardo Jaime Estoro, en el seminario
me formaron, me ayudaron, pero no me hicieron tomar conciencia de esta realidad, de que el Evangelio es lo que yo voy a llevar. Porque cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, cuando comenzó a evangelizar, comenzó a predicar el Evangelio del reino. Y eso es lo que él predicaba. A mí eso no me lo enseñaron. Sí, pero es que se sobreentiende. Se sobreentiende. Pero si quiere vayan a la homilía de muchos sacerdotes en el mundo. Sobre todo en Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos y lloraba cuando escuchaba una homilía de un cura. Hablaba de todo menos de la palabra de Dios. Me daba tristeza. Pero es que eso es lo moderno. No hablemos de lo moderno. Hablemos es, ¿queremos ser fieles al compromiso? ¿Queremos tener una sincera conversión? Vamos a convertirnos. Y convertirnos significa, hasta hoy hacíamos una cosa y de hoy en adelante vamos a hacer otra. Nos convertimos, sea para bien o sea para mal. Si yo hasta hoy leía el Evangelio y predicaba el Evangelio y de hoy en adelante dejo de hacerlo, me convertí para mal. Pero si antes no leía el Evangelio, no predicaba el Evangelio y ahora comienzo a hacerlo, me convertí para bien. Porque los protestantes, muchos se convierten. ¿Pero a qué se convierten? A protestantes, a evangélicos, a sectarios, lo que usted quiera. Sí se convierten. El que se mete en la guerrilla se convirtió en guerrillero. El que se mete a vender drogas se convirtió en un traficante. Bueno, cada uno se convierte. ¿En qué se convierte? Pero hoy vamos a ver, porque el tema es la conversión. Ajá, me voy a convertir. ¿En qué me voy a convertir? Ahí está el detalle. Y tengo que ser fiel al compromiso. ¿En qué me voy a convertir? Si me voy a convertir en un cristiano misionero, pues tengo que ver a Cristo cuando misionaba. ¿O no? Así de sencillo. Y Cristo cuando misionaba, cuando evangelizaba, iba predicando el evangelio del reino. Y yo he tenido lugares donde, recuerdo una vez, donde el obispo me dijo, usted viene aquí pero no va a predicar la Biblia. Le dije, págueme otra vez el pasaje y me devuelvo. En el avión, me devuelvo. Aprovecheme que estoy aquí en el aeropuerto, fue a recibirme al aeropuerto, y le dije, de aquí me devuelvo. Si voy a predicar, no voy a predicar la palabra de Dios, me regreso. Dijo, haga lo que le dé la gana entonces. Así sí me gusta. Pero no por hacer lo que me da la gana, sino por hacer lo que estoy convencido que es. Así de sencillo. No es por el hecho de hacer lo que me da la gana, es porque estoy convencido de lo que es. Si no, tengo que saber quién soy, qué voy a hacer. Lo triste es que los misioneros no están convencidos. Eso es lo triste. Y de eso tenemos que convertirnos. La conversión, hoy yo vengo a decirle a ustedes, no vengo a hablarles de la conversión de siempre. Dejen el alcohol, eso ya lo saben que tienen que hacerlo. Dejen de vivir en adulterio o en concubinato, que lo está haciendo, eso ya lo saben que tienen que hacerlo. Hoy vengo a presentarles otra conversión, que se conviertan a la luz del Evangelio. Pero, ¿de qué me tengo que convertir? A San Juan Bautista, le preguntaban, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Allá en Lucas capítulo 3, versículo, por allá en el versículo, como en el versículo 7, por ahí, le preguntaban a San Juan Bautista, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? A ver, es el 7, 3, 7, por ahí. Usted no me pierde dónde iba, ¿no? Pues sí. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, aquí está, ahí es donde yo quiero llegar. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ahí viene la conversión. La conversión es cuando yo me pellizco y digo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Qué raro que no dijo, el que mataba, ya no mate. No, habló fue de la caridad. La caridad, la conversión. Si tenías 2 túnicas y uno no tenía, ¿quién sabe que eso es pecado? Nadie. ¿Cuántas veces nosotros tenemos y no compartimos con nadie? Y decimos, estoy bien. No tengo de nada que convertirme, yo soy un misionero fiel a mi compromiso, yo salgo a evangelizar
yo hago esto, yo hago aquello. Pero dice aquí, la conversión que le decía San Juan es, el que tenga 2 túnicas, le dé una al que no tiene. Ah, bárbaro. Miren que no está dejando ningún pecado, perdón, miren que no está dejando de hacer algo malo como nosotros tenemos acostumbrados. Es que hablaba mal de los demás, es que era iracundo, es que no. Aquí no está hablando de un daño que hacía a la otra persona por maldad. Aquí es una falta de caridad, que es tan pecado como otra cosa. Y nosotros, tranquilos, hay gente que necesita y nosotros pasamos por el lado y no le echamos la mano. Porque tengo 2 túnicas, son mías, me las compré yo, me las gasté yo, y el otro la necesita y no soy capaz de prestársela, o no soy capaz de dársela. Y me muero con eso. ¿Pero quién me dijo que eso era pecado? Nadie. ¿Por qué? Porque no he leído la palabra de Dios. Entonces, los protestantes simplemente se centran en el borracho, el esto y aquello, y los católicos estamos igual. No. Primero la conversión. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Es que tenga 2 túnicas, que le dé una al que no tiene. ¿Cómo es? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El pecado es no dar de lo que tengo al que le hace falta. Ese es el pecado. Llámese túnica, llámese arroz, llámese caraotas, llámese lo que sea. Que usted no sea capaz de compartir con los demás. Que usted sea agarrado, tacaño, egoísta. De eso se trata. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. También en la comida. Eso no le damos importancia, pero eso está en la Biblia. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Unos publicanos, pues ahí no están ustedes todavía. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Esto, pues, trabajaban más con el comercio. Y entonces ponían, ¿cómo es que llama? Sueldos más, no, ¿cómo es? Precios más elevados. Le dicen, no, así no es, eso también es malo, de eso también se tiene que convertir, tienen que poner precios justos, el que no trabaje, que no coma. Un comerciante tiene que trabajar y ganarle, porque si no, ¿cómo sigue trabajando? Pero que tiene que ser justo, tiene que ser justo, eso es lo que Dios quiere, así en todo. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora sí le dice lo que hacía, lo malo. Estos sinvergüenzas estaban robando los comerciantes. Los militares estaban extorsionando. O sea, a cada uno le daba lo suyo. Pero ahí nos dice, y llegó un misionero y le preguntó, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Pues como no lo preguntaron, pues tenemos que preguntarnos nosotros. Ajá. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Enfocado desde los 2 puntos de pecado que vio San Juan. 1, el poder hacer el bien y no hacerlo. De eso tenemos que convertirnos. Y 2, del mal que estamos haciendo. De esas 2 cosas tenemos que convertirnos. La primera era el bien que pude haber hecho y que no hice. De eso me tengo que convertir. Y la segunda es, me tengo que convertir del daño que he hecho. Nosotros siempre miramos la segunda, el daño que he hecho, pero no la primera, el bien que he dejado de hacer. Ustedes son misioneros y según Jesucristo dice en su palabra que cuando salió a evangelizar, iba a evangelizar predicando el reino, haciendo mucho bien. Cuando ustedes han predicado y no han predicado el reino, han dejado de hacer un bien. Deben convertirse de eso. Han dejado de hacer un bien y eso es un pecado. Cuando ustedes han dejado de predicar la doctrina de Cristo, lo que Cristo enseñó y mandó para salvar a la humanidad, ustedes han cometido un pecado, han dejado de hacer un bien. Y hoy vimos el testimonio y escuchamos la palabra que decía, no fueron capaces de liberar a muchos que estaban atados por los lazos del diablo, que lo tenía sumergido a su voluntad. Eso es un pecado. Que ustedes sean misioneros y que no se preparen en la apologética para desatar a aquellos que el diablo tiene atados a su voluntad, dime si eso no es un pecado. Eso es un pecado y no me muero sin decírselo. Y ahora puedo descansar en paz, me puedo morir en paz. Pero ¿cómo se explica a un misionero que no esté de acuerdo y que no se prepare para predicar el evangelio?
lo que Cristo enseñó. Porque mírenlo, la misión, la conversión junto con la misión, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesucristo cuando envía a la iglesia, a la misión, escuchen, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la misión, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, discípulos de Cristo. Ese es el trabajo, fieles a la misión, fieles al compromiso, ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ustedes la iglesia no le da esa potestad de bautizar, a nosotros los curas sí. Pues tranquilos, que ahí no les toca a ustedes, ahí les toca a los curas, bautizarlos. A ustedes les importa allí, pues animar a la gente a que se bautice y bauticen sus hijos. Ustedes animan a eso. Pero la segunda parte sí le toca a ustedes. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Doctrina. A eso se le llama doctrina. A eso se le llama evangelio, enseñanza. Ustedes van a ir a enseñar, van a adoctrinar. Van a adoctrinar. Eso es lo que hacen en la guerrilla cuando agarran muchachos, le enseñan lo que el jefe manda o lo que la organización manda. Se llama adoctrinar. Se enseña lo que a ellos le han enseñado. ¿Y qué dice Cristo? Ustedes van a ir a enseñar todo. No van a dejar nada por fuera. Esa es la importancia de conocer la doctrina, la enseñanza que yo les he dado a ustedes. Nos está mandando a enseñar, pero también nos está mandando a ser fieles a esa enseñanza, al compromiso. Hemos sido fieles al compromiso de enseñar lo que Cristo manda. Pecado, cuando un misionero comienza a enseñar lo que le da la gana, lo que a él le parece. Es que a mí me parece esto. Error, error. Eso es pecado. Debe convertirse. Debe convertirse. Porque usted no está enseñando lo que Jesucristo enseñó, lo que Él mandó, su doctrina. Usted está enseñando lo que es su pensamiento. Pues haga usted una cosa. Escriba un evangelio según usted. Y póngale nombre. Agréguelo. Pero no debemos violar la doctrina, la enseñanza de la iglesia, que es la misma enseñanza de Cristo. Y que Él la puso en manos de la iglesia para que la custodiara. Y ustedes y yo, como misioneros, tenemos una misión, valga la redundancia, de ser fieles al compromiso de ir a ser discípulos de Cristo a toda la gente, enseñando lo que Cristo mandaba. ¿A qué vinieron a Guadalito? A ser discípulos de Cristo. ¿Cómo? Enseñando. ¿Qué van a enseñar? Lo que les ha mandado. Pero ahí dice, ¿a quién es que va a enseñar otra vez? El 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí nos dice, menos a los evangélicos. A los evangélicos hay que enseñarles lo que Jesús ha enseñado. Ahí dice a todas las naciones. Ese es el compromiso. Pero a ustedes y a mí, los malos profesores, nos enseñaron que teníamos que evangelizar solamente a los católicos y a los protestantes no. ¿A quién tenemos que hacerle caso? ¿A Jesucristo que dice a todas las naciones? ¿O al profesor ese que no fue a la clase cuando miraron el evangelio que decía van a ir a evangelizar a todas las naciones? A mí en el seminario, cuando nos mandaban de misión decía, van a ir a aplicar a todos menos a los evangélicos. La casa de un evangélico no se mete. Porque eso es perder tiempo. Si yo hubiese creído eso, no hubiese convertido ni a un evangélico. Como no creí eso, y como le predicaba a los evangélicos, tuve la dicha de ver cómo Dios convertía a gran cantidad de evangélicos en un instante. Si convertir a un evangélico es un milagro, ¿cómo será convertir a una comunidad entera? A un conglomerado entero. Un milagro. Multiplíquenlo. Yo lo he visto. Por no creerle a los falsos maestros, a los que no conocen el evangelio, pero están enseñando cosas que a ellos les vienen gana, pero no son fieles al compromiso. Por no creerle a ellos y por creerle a la palabra, en muchas ocasiones yo me paraba, porque cuando yo comencé a evangelizar, yo no comencé a predicarle a los católicos, yo comencé a predicarle a los evangélicos. Yo me iba al culto protestante
Y esperaba cuando el protestante le decía algo y me paraba y decía, mira, ¿me da chance para hablar? Sí, porque no me conocían. Y yo me subía a la tarima y les predicaba. Y todos se convertían a la iglesia, menos los pastores. Si convertir a uno es un milagro, convertir a un grupo. Y Dios me lo mostró a mí y lo he vivido en muchas partes del mundo. Entonces yo les puedo decir a ustedes que cuando Jesucristo manda ir a todas las naciones, es a todas las naciones, incluso en Estados Unidos donde hay la mata de las sectas, donde hay la indiferencia religiosa, donde hay la mata del ateísmo. En todo eso he tenido que predicar y he visto el fruto, lo he visto, las conversiones. Fieles al llamado, Jesucristo dice en Marcos 16:15, dice, van a ir a evangelizar, ustedes son misioneros. Escúchenlo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesucristo comenzó a evangelizar y predicaba el evangelio del reino a toda criatura. Cuando Jesucristo mandó a la iglesia a evangelizar, lo mismo que él hacía para extender el reino de los cielos, él le dijo, ustedes van a ir a predicar el evangelio a toda criatura, que en castellano significa también a los protestantes. ¿De dónde han sacado los misioneros que dicen que a los protestantes no hay que predicarle? ¿Dónde lo leyeron? ¿Quién les dio esa orden? ¿De dónde han sacado los sacerdotes que dicen que a los protestantes no hay que predicarles? Si mi maestro, mi señor, mi ejemplo, mi modelo, dice, van a ir a predicar a toda criatura. Y mire que somos como misioneros instrumentos de salvación o instrumentos de condenación. Si somos instrumentos de salvación, vengan, benditos de mi Padre. Hicieron lo que tenían que hacer. Si somos instrumentos de condenación, cuidado. La responsabilidad es grande. Por eso tenemos que ser fieles al compromiso. Escuche. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Para qué vamos a predicar el evangelio a toda criatura, incluyendo a los evangélicos? Para que hoy, como Pedro, diga, ahora sí creo en la iglesia de Cristo. Yo cumplí. Él se dejó impactar por la palabra, comenzó a creer, ¿y qué dice Jesús? Será salvo. Pero si yo predico el evangelio, y hay protestantes que no les importa, como dice el hermano, voltean el oído para otro lado, su familia más bien se le ríe, ¿qué dice? Mas el que no creyere será condenado. Pero yo cumplí con la tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Yo cumplí. ¿Que ellos no quisieron escuchar? Ese es el problema de ellos, no mío. ¿Dónde está el pecado? En que yo no cumpla la misión. ¿Cuál es la misión? Otra vez, ¿cuál es la misión? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fieles al compromiso. A eso te llamó Cristo, a eso me llamó Cristo. Ir a predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción, he dicho, caso cerrado. ¿No lo has hecho? ¿Ah? Venga, un momentico, hágalo aquí en el micrófono, porque si no, no se oye. Que como aquí cerró el caso, pero entonces está hablando San Lucas 3 cuando comenzó a leerlo, que conseguimos casos, por ejemplo, hay una persona adulta viviendo en concubinato y está sin bautizo. Hay personas que dicen, hay que catequizarlo, se bautice, que siga viviendo en concubinato, porque a nadie se le puede negar el bautismo. Y como misioneros hemos tenido eso y más aquí, en esta zona. ¿Cómo hacer? Pues eso no es correcto. Porque el que crea y se bautice, se salvará. No solamente el que se bautice, el que cree. Igualmente, dice San Lucas que leíamos, que aquella gente iba para ser bautizada. ¿Y qué le decía a Juan? Conviértanse, arrepiéntanse. ¿Acaso creen ustedes que con bautizarse ya están salvos? Deben hacer muestra de arrepentimiento, porque si es porque usted quiere decir yo soy hijo de Dios o hijo de Abraham, Dios puede sacar de las piedras hijo de Abraham. Lo necesario es que haya una conversión, tanto para los evangélicos como para las otras personas. Si yo voy y le digo a una persona, bueno, conviértese, ¿qué es convertirme? Que se bautice. Así, sencillo, ya. No, eso no es convertirse. Convertirse es, como dice el mismo evangelio, dar muestras de conversión.
Si no hay muestras de conversión, ¿para qué? Ahora, una persona dice, yo vivo en concubinato y me quiero bautizar. ¿Para qué? Para ser bautizado. Pero quiere salvarse, tiene que dar fruto de conversión. O se separa o se casa, porque si no, está perdiendo el tiempo. Ahí lo dice San Lucas, ¿no? A ver. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dad fruto de arrepentimiento. Pero yo soy sacerdote y lo puedo bautizar porque a mí me da la gana. Eso es verdad, pero está cometiendo un pecado. Porque está violando el mandato de Dios. Y Dios dice que para bautizar a una persona es necesario tener fruto de conversión. ¿Cómo una persona que vive en concubinato puede hacer la primera comunión? No lo entiendo. ¿Cómo se puede bautizar? No lo entiendo. Se explica simplemente cuando encontramos a un sacerdote o a un misionero que no conoce la doctrina, que no conoce la palabra de Dios y hace lo que a él le da gana, creyéndose más que Dios. Ese sí es un problema. Y de eso hay muchos. ¿Qué hacer nosotros? ¿Qué hacer nosotros en ese caso? San Marcos 1:15 ahora. ¿Qué hacer en ese caso? Necesitamos una conversión. También nosotros en ese caso una conversión. ¿Qué hacer? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahí viene. ¿Qué hay que hacer? Arrepentíos. ¿Arrepentidos? Y creed en el Evangelio. Deje de creer en los hombres y comience a creer en el Evangelio. Ese es el pecado de los misioneros. El pecado de los misioneros es no creer en el Evangelio con firmeza, con convicción, para no llevarle la contraria a algunas personas. Ese sí es un problema. Falta de conversión. Yo simplemente tengo que convertirme y comenzar en la conversión según Cristo es, conviértanse, crean en el Evangelio, que en castellano significa, antes creía en lo que dijera cualquier persona. Ahora ya eres convertido, ahora ya no crees en lo que diga cualquier persona, ahora crees lo que diga el Evangelio. Por eso ustedes ven que yo, cuando predico, me aferro a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Santa Madre Iglesia? La Santa Madre Iglesia nunca está en contra de la palabra de Dios, nunca. Se lo dice a alguien que conoce de Biblia y que ha estudiado la doctrina de la Iglesia y la doctrina de la Biblia y es exactamente la misma. Cosa que no tienen los protestantes. La doctrina protestante no está en la Biblia. La Iglesia no está en contra. Ahora, hay miembros de la Iglesia. Hay miembros de la Iglesia que están en contra de la doctrina de la Iglesia. Eso sí que es verdad. Por ejemplo, ahorita tenemos algunos obispos de Alemania que están en contra de la doctrina de la Iglesia, en contra de la Biblia. Al pedir el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. Incluso por ahí veía ayer un titular, no pude ver el video porque no tenía buen internet, que ya permitieron ordenar mujeres. ¿Ordenar mujeres qué era? No me recuerdo la otra cosa que fue. Pero bueno, ahí va. Están pidiéndolo ellos. Y el Papa, así, el Papa así como él habla, le digo, si ustedes quieren dividir la iglesia y quieren una iglesia donde se casen hombre con hombre, ya hay iglesias, no tienen para qué dividir esa, lárguense para otra iglesia. Así de tonto que ustedes lo ven que... No, el Papa sabe, está clarito. Y le digo, váyanse. A los obispos de Alemania que están con esa tontería. No se puso a pelear con ellos ni nada, pero le digo, ¿quieren otra iglesia? Porque decían, es que queremos una iglesia renovada, una iglesia donde se casen hombre con hombre, mujer con mujer, donde se permita el matrimonio de ellos, donde se permita las mujeres como sacerdotisas, donde se permita el aborto, donde se cambie la Biblia. Y el Papa le dijo, bueno, esas ya existen, váyase con una de ellas, ¿para qué van a inventar? Eso ya está inventado, no inventen lo que ya está inventado. Lárguense para allá y tranquilos, salgan de la iglesia. Pero la iglesia sigue fiel a la doctrina de Cristo. Ay, mire quién ve al Papa.
Lindo, lindo, maravilloso, fantástico. Pero ¿qué hacer si usted un día se encuentra con un obispo de esos alemanes que están tratando de sembrar eso? Y entonces, porque es un obispo y le dice a usted, pues yo le doy permiso para que se case con otro hombre. Usted es un hombre y yo le doy permiso para que se case con otro hombre. Es más, venga y yo los caso. Usted es misionero. Usted es misionero. ¿Le va a creer a él o le va a creer a la palabra de Dios? Conociendo a los misioneros como los conozco, se casan. Me casó un obispo. Me casó un obispo. ¿O no? Porque yo soy obediente a la autoridad, yo soy obediente a la jerarquía en la iglesia. Eso no es obediencia, eso es ser tonto. Una cosa es ser obediente y otra cosa es ser tonto. Porque si un cura le dice a usted, métale un tiro a esa persona, usted es tonto si le obedece. Porque usted va preso. Usted es tonto. Ahora, pero le estoy desobedeciendo. Sepan, escuchen hermanos, sepan qué es la obediencia en la iglesia. La obediencia en la iglesia es, yo debo obedecer a mis superiores, siempre y cuando no vaya en contra de la ley de Dios, de lo que Dios me ha enseñado, porque por encima de Dios, nadie. Yo obedezco a mis superiores siempre y cuando no me lleven a violar las normas de Dios. Si hay un superior que me lleve a violar las normas de Dios, no tengo obligación ni por el evangelio, ni por la iglesia, ni moralmente de obedecerle. No tengo. Y la iglesia me lo enseña. Ahora, si es según las normas de Dios, obedezco aunque no me guste. Si el obispo me dice a mí, váyase para el rincón más grande del mundo, ¿está en contra del mandato de Dios? No. ¿Quién me está mandando? El obispo. Mande, Señor. Calladito la boca. ¿Voy? Sí, así de sencillo. Pero, ojo, si va en contra del mandato de Dios, hay un problema. El misionero no puede, por eso necesitamos una conversión. Necesitamos que crean en el evangelio. Conviértanse y crean. No sé si todavía ustedes recuerdan que normalmente cuando le colocaban la ceniza, ¿qué le decían? Conviértanse y crean en el evangelio. ¿Ah? Yo también la hago así. A mí también me gusta así. Porque a mí me parece que es la mejor. También, la otra también es diciente. Pero estoy convencido, hermano, yo estoy convencido que la conversión urgente dentro de la iglesia, no lo de fuera tanto, lo de dentro de la iglesia es creer en el evangelio. Esa es la conversión que necesitamos. Por eso yo no les vengo a hablar a ustedes que se conviertan de otra cosa. Les vengo a hablar de que se conviertan, que comiencen a creer en el evangelio. La conversión es eso, creer en el evangelio. Y cuando yo creo, entonces hablo. ¿A dónde es que dice eso? Yo lo leí en algún lugar. Ay, yo me acordara ahorita, ¿no? Creí, por eso hablé. ¿Cómo sería? 2 Corintios 4:13 sería, compadrito. Yo creo que es esa. Si fuera esa, sería fantástico, ¿verdad? No, no es. Sí. 4:13. ¿No? ¿Sí? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Mire. No. Esto está fantástico. Otra vez. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Miren de dónde viene la fe. Teniendo todos, tenemos que tener el mismo espíritu de fe. ¿De dónde viene esa fe? Conforme a lo que está escrito. La fe no me viene conforme a lo que me diga hoy el párroco. Porque los misioneros cambian de fe, depende del párroco que tengan. Así es. Depende del párroco que tengan la fe que tienen. Hoy viene un párroco, les dice una cosa y ellos creen. Aunque esté en contra, me refiero cuando está en contra de los mandatos de Dios. Lo aclaré, ¿verdad? Porque si no van a decir, el cura estaba en contra de los otros curas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que dentro de la iglesia hay sacerdotes, hay misioneros, incluso hay obispos, para la pura un botón. Tenemos los de Alemania, algunos que están en contra, donde ellos enseñan doctrina distinta
a la iglesia. Doctrina distinta a lo que manda Cristo y que ustedes y yo no debemos obedecerle y punto. ¿Me captan? Pero para hacer eso tenemos que tener